Bueno, buenas tardes. Ya estamos completando el texto. En realidad no me había dado cuenta, pero quedan una o dos reuniones más. Pero bueno, hemos visto un montón desde no sé cuándo, el principio de este año creo. Bueno, empecemos como siempre a reformar la actitud esta altruista del bodhicitta hacia la iluminación completa para el beneficio de todos los seres. Bueno, acá vamos a ver, estas son las 10 virtudes del Sagrado Dharma. Tampe chö ti yunten chu ne, chö ge wa chu dang, parul tu chin pa tru po dang, tong pa ni tham che dang, cham chu ki cho ki chö nam dang, pak pe dem pa shi dang, sam ten shi dang, zu me pe nyom par ju pa shi dang, nga ki min rö la soba, nam jikten do chung wa ni, tampe chö ki yunten no. Las 10 acciones virtuosas, las 6 paramitas, todos los aspectos de la vacuidad, las virtudes de los factores de la iluminación, las 4 verdades de los seres sublimes, los 4 estados de meditación, los 4 estados sin forma de la serenidad, la maduración y liberación del mantrayana y demás, todas estas cosas aparecen en el mundo en virtud del sagrado Dharma. Acá hay que aclarar que en realidad cuando usa la palabra Dharma, evidentemente no se refiere exclusivamente al camino budista o a la doctrina del budismo, como van a ver en algunos de los otros puntos, sino que más bien Dharma es como un camino que está orientado hacia la virtud. Es decir, ese es el Dharma, digamos, que se considera acá en esta lista. Y van a ver que en realidad hay algunas cosas que no tienen que ver con el budismo. Dentro mismo de esta lista que vimos recién, bueno, hay algunas que en realidad tampoco se practican en el budismo y tampoco se aconsejan mucho en el budismo. Sin embargo, todas estas cosas que leí en realidad no ocurren por karma negativo, es decir, acciones negativas. Son todas porque hay alguien que optó por un camino espiritual, se dedicó a la práctica espiritual, mantuvo en un nivel, digamos, fundamental, una ética moral en la cual se abstuvo de acciones negativas, practicó las acciones positivas, es decir que siempre en su actitud y la manera en que encaró su vida estuvo relacionada más con lo espiritual que con lo material y totalmente mucho más con lo que es positivo que con lo negativo. Ninguna de estas cosas que yo listé podrían ocurrir a partir de un camino en el cual lo que prima es un tipo de perspectiva o actitud negativa, ¿no? Si vamos, por ejemplo, acá, bueno, las 10 acciones virtuosas, ¿saben cuáles son? Son las acciones que son los opuestos de las negativas, ¿no? Las negativas son, no voy a empezar porque acá hay demasiadas cosas y es demasiado, y aparte que hay cosas que yo directamente no sé, creo que habrá que googlear o tengo que buscar en los libros, pero cuando empieza a listar las virtudes, los factores de la iluminación, qué sé yo, hay un montón de cosas acá que no van. Pero bueno, vamos a una más o menos así. Las 6 paramitas, bueno, las virtuosas, ¿saben? Son los opuestos de matar, robar, mentir. Después las 4 de la voz, matar, robar y tener una conducta sexual que cause sufrimiento. Después mentir, calumniar, insultar y la charla totalmente banal. Y en última instancia las 3 mentales, que bueno, ahí no es que uno puede practicarlas, pero sí puede cuando tenga un momento de codicia, de malicia o también creencias erróneas, por lo menos no instalarse en ninguna de esas cuestiones que son mentales, pero van a surgir. Las otras sí las podemos controlar. De cualquier manera,
abstenerse de todas esas y practicar lo contrario. En vez de matar es salvar vidas, en vez de mentir decir siempre la verdad, y todo eso serían las 10 acciones virtuosas. Las 6 paramitas ya las conocen: generosidad, ética, paciencia, entusiasmo, meditación y también sabiduría, ¿no? Creo que las dije todas. Esas también, bueno, esas sí que pertenecen al budismo, pero al mismo tiempo, bueno, en muchas tradiciones, especialmente las primeras 5 o las primeras 4, desde ya que están presentes en muchas tradiciones espirituales, ¿no? La generosidad, la autodisciplina, que es la disciplina moral, y después la paciencia. No hay digamos, los caminos espirituales que están basados en lo que es positivo y lo que es virtuoso, ninguno va a decir que hay que reaccionar con odio, con rencor y con lo que fuera. Y después el entusiasmo por lo que es virtuoso también está incluido en muchos caminos espirituales. Todo eso ocurre porque hay enseñanzas que explican y que no solamente en el budismo, sino también en otras tradiciones, están apuntando a cualidades humanas fundamentales que escapan también al campo, digamos, de todas las religiones, sino que simplemente son cualidades que pertenecen a la raza humana, y la raza humana en realidad, por su estructura, por su constitución, son cualidades que son muy afines a lo que es la inteligencia humana, y son cualidades positivas que un humano no puede ignorar, aunque sea un ateo, aunque no crea en ninguna religión. Las otras religiones, todas las religiones en general, lo único que hacen cuando uno es religioso es reforzar la práctica de todas estas virtudes, nada más. Pero no es que uno, porque no sigue una religión y porque no cree en nada, entonces él mismo se puede autorizar en matar, robar y todo lo demás. Es decir, eso no es, digamos, no congenia con lo que significa el Dharma. Entonces el Dharma es muy común a todos. Algunas religiones también tienen, algunos caminos espirituales también tienen meditación. Y después, bueno, sabiduría, ya ahí empiezan las diferencias filosóficas, pero bueno, de cualquier manera es también acá está diciendo las 6 paramitas. Eso sí pertenece a la 6ª paramita en su enfoque filosófico en cuanto a la naturaleza de la realidad. Es un enfoque exclusivo del budismo, ¿no? Todos los aspectos de la vacuidad, bueno, Buda enseñó que hay 18 vacuidades. Yo no las sé todas, pero la vacuidad de que existan las cosas, es decir, que no se puede decir que existen, o sea, que están vacías de existencia concreta y sustancial. No se puede decir que sean inexistentes, no se puede decir que son ambas a la vez, ni ninguna a la vez. No se puede decir tampoco que vienen las cosas o que se van las cosas o que son una o que son muchas, es decir, hay un montón. La última de todas, que a mí realmente es, bueno, no lo digo yo que es importante, pero siempre el Dalai Lama cuando daba enseñanzas budistas decía, siempre remarcaba la última, la 18ª, que era la vacuidad de la vacuidad. Quiere decir que la vacuidad no es una entidad totalmente separada de cualquier cosa y que tiene su propia existencia, sino que realmente la vacuidad es algo que atañe a cualquier forma, a cualquier sonido, a cualquier cosa, a cualquier fenómeno. Es decir, ¿cuál es la naturaleza esencial de cualquier fenómeno? Es la vacuidad. Pero la vacuidad en sí misma no es una entidad intrínseca. Por eso que la última es importante, porque destruye cualquier vestigio de reificación que nos pueda quedar, en la cual hemos visto que la vacuidad es la naturaleza absoluta de todos los fenómenos, pero nos quedamos con que la vacuidad es algo que realmente, como es la verdad absoluta, entonces es algo sustancial, es algo que tiene una identidad intrínseca. Entonces por eso Buda da la 18ª, es que la vacuidad de la vacuidad. ¿Okay? Después están las virtudes de los factores de la iluminación. La verdad es que no lo sé. Las 4 verdades las conocen, ¿no? La verdad del sufrimiento, de la causa, de la cesación y del camino. Los 4 estados de meditación, no sé en realidad a qué se refiere acá. Los 4 estados sin forma de la serenidad, esos serían los 4 estados en los cuales
es el pico del samsara, creo que los vimos muchas veces, ya esos seres no tienen forma, han estado toda su vida totalmente absortos en meditación sin forma. Infinita conciencia es el primero, infinito espacio es el segundo, ni espacio ni conciencia, y lo último que es la negación de este último. O sea que es una expansión tan enorme de la conciencia, en la cual ya el vestigio de la identidad del yo se ha diluido enormemente, pero sin embargo se dice, de acuerdo con el budismo, se dice que todavía queda un vestigio de dualismo en esa experiencia entre el meditador y estas experiencias de infinita conciencia y demás. Hay un testigo de lo que está sucediendo. Y mientras la conciencia sea dualista, sigue siendo samsárica. Estos seres no tienen forma, viven un kalpa a veces, un kalpa entero, un eón entero, que es una inmensa cantidad de años, pero después se va gastando ese karma, porque al ser todavía dualista generó karma, un muy buen karma, pero sigue siendo samsárico. Y cuando eso se gastó, bueno, ese ser vuelve a renacer, por supuesto, en un lugar más abajo de donde estaba, y eso genera un enorme sufrimiento. Es decir, que en ese caso, por ejemplo, los 4 estados sin forma de la serenidad, ahí sí que es algo que en el budismo no se aconseja que uno entre en ese tipo de absorciones, pero sin embargo uno no llega a eso si no practica acciones positivas, porque practicar meditación y, digamos, apaciguar la complejidad de la mente y de lograr que en esa mente, por ejemplo, en ese nivel de mente, ya no surgen más conceptos de deseo y tampoco conceptos de agresión. Es decir, que 2 de los 3 venenos no están activos. No que sí se han sido erradicados, sino que están totalmente, esa persona no experimenta ningún apego, no experimenta ningún tampoco momento de irritación o de odio, pero sí persiste el último, que es la madre de todos los venenos, que es la confusión de la ignorancia, que se manifiesta como una conciencia que todavía tiene una mácula de dualismo. Y por eso entonces el budismo no lo acepta. Se dice que Buda llegó a ese nivel y dijo, acá hay un problema, y por eso es que empezó su camino, ¿no? Después, todas las enseñanzas del Vajrayana, es decir, la maduración y liberación, es decir, hay 2 caminos en el Vajrayana, el camino de la liberación y el camino de la maduración, o el camino de los métodos. La iniciación, lo que hace en el Tantrayana o en el Mantrayana, es madura al ser, y las instrucciones vitales que el maestro le indica al discípulo para que practique esa iniciación que recibió, eso es lo que lo lleva a liberar. Ambas son provistas, digamos, por las enseñanzas del Mantrayana. Entonces, ¿y qué es el Mantrayana? Es el sagrado Dharma. Si no hubiera ese Dharma, no tendríamos esas enseñanzas, ¿no? Bueno, ese sería el segundo punto. El primer punto. El segundo es me nangne jerik che shin towatan transe rik che shin towatan chim dachi rik che shin towatan jel chen shila soba de kam ki la rik trudan su kam ki la rik chu dun dang su megi la rik shi jiktena chungwani tampe chugi yonten ninno. Bueno, este segundo es el que pertenece completamente, digamos, no está ligado específicamente al Dharma. En realidad, acá sí que lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que significa Dharma es esa, digamos, intención de practicar lo que es positivo y lo que es la virtud, porque si no, ninguno de estos que están nombrados acá puede ocurrir. Uno nace, por ejemplo, como rey. No es fortuito que uno nazca como rey. En aquella época, por supuesto, habían reyes, pero no cualquiera podía nacer como rey. Para renacer como rey está la causalidad, causas y condiciones que dan un fruto. Esas causas y condiciones
para renacer como un rey nunca pueden ser negativas, porque si no, entonces no tendría un renacimiento bajo, digamos, la óptica de el, ¿cómo se llama?, del aspecto mundano, digamos. Renacer como un rey es justamente, bueno, una indicación de que ese karma fue positivo. Es mucho más posible entender que la vida de un rey tiene un nivel, digamos, también de calidad de vida mejor que la de un homeless, un pordiosero que está mendigando toda su vida, una persona que está, digamos, que tiene muchos otros problemas o lo que fuera. No quise que los reyes no tengan problemas, pero bueno, me entienden, digamos, ¿ok? Y así con todos, ¿no? Los brahmins, esto ya es en la época del hinduismo. Buda eliminó completamente el sistema de castas, pero los brahmins era la casta superior, eran los religiosos. O sea que dentro del mundo humano, ser un brahmin también indicaba, nadie nace como un brahmin en ese tipo de casta, con todo el respeto que reciben los brahmanes en esa época. Nadie nace así a menos que haya practicado algo virtuoso. Por eso es que también eso proviene de un sagrado dharma, es ser un dharma positivo, ¿no? Después los laicos y las 6 clases de dioses en el reino de los deseos. Eso, la clase, saben que en el reino de los deseos todavía hay dioses, ¿no? Y en las cuales el jefe de todo es Indra. Y después están 17 niveles de absorción meditativa en la forma, y esos serían lo que dice acá, los 17 clases de Dios del reino de la forma, y las 4 clases de Dios del reino de la forma, que son las que recién mencioné, que son estados sin forma de la serenidad, que había dicho antes. Ahora me hace sospechar que quizás esos, lo que quiso decir Gampopa con los estados sin forma de la serenidad, que en tibetano es Nyomjuk, también en el budismo hay Nyomjuk. Bueno, por ahí quería decir otra cosa, pero bueno, ok. Es decir, realmente no me puse a ver cada uno de estos porque empezamos con unas listas que son tremendas, las digo hoy y después nos olvidamos todas. Es decir, está lleno de listas el budismo y bueno, no, la verdad es que no me puse a ver cuáles son los 4 de estos y los 6 de estos y todo lo demás, ¿no? Después lo que sigue, los que entran en el sendero, los que regresan una vez, los que ya no regresan, los arhats, los pratyeka-budas y los omniscientes budas, todos ellos aparecen en el mundo en virtud del sagrado Dharma. Yundu shukpatang, lenchik chirwongwatang, chirmyongwatang, rajompatang, ran sanjetang. Namba tamche chempe sanje jitendo chenchin chongwani tampe chuki yontenyi, ¿no? Esto sí que es el Dharma budista, ¿no? Porque acá se está refiriendo a todos los niveles de iluminación que se manifiestan cuando uno practica las distintas enseñanzas que Buda dio. Y cuando dio las enseñanzas primeras, basadas en las 4 nobles verdades, es cuando se formó lo que se llama el Theravada o el Hinayana. El problema de usar la palabra Hinayana, Hina quiere decir menor, y entonces pareciera que los que pertenecemos nosotros a las enseñanzas del Mahayana, que quiere decir mayor, estamos menospreciando esas enseñanzas, pero no es así. Simplemente está explicando que ese es un camino que es como más limitado dentro de no solamente del fruto al cual se llega, ya que no se llega a la completa iluminación de un Buda, sino también del camino mismo, porque en realidad es un camino más acotado, desde ya que tiene una diferencia con el Mahayana de motivación, que es la principal, ya que está más bien enfocado en la liberación personal del propio sufrimiento, que es lo que más afecta y problematiza a la persona que está en ese camino, y entonces al no abrir la mente, Semkye, por ejemplo, cuando se habla del bodhicitta, se habla de Semkye. Kye quiere decir expandir la mente. Y uno la expande incluyendo no a un puñado de seres, no solamente que uno se expande porque no está únicamente, digamos, involucrándose en un camino espiritual para liberarse por su propio sufrimiento, sino que se incluyen más seres, pero tampoco un puñado de seres. Llega a elevarse con los 4 inconmensurables, a incluir a los infinitos seres.
que es una expansión de la mente gigantesca, y esa expansión de la mente es la que hace que entonces el practicante del Mahayana sea un bodhisattva, que sea alguien que, aunque esté iluminado, después de morir, vuelve a renacer, porque el voto es de seguir ayudando a los demás seres para alcanzar el mismo nivel de liberación y de iluminación que ese ser logró. En cambio, en el sistema del Theravada, el sistema del Hinayana, el objetivo es llegar a Arhat. Tampoco en esa estructura de enseñanzas se sostiene que la naturaleza de una persona es un Buda y que uno puede también llegar a un Buda, porque esa es justamente la base fundamental de nuestro ser. No es así. En el Theravada, al menos el Theravada que fue traducido al tibetano, y es el que, bueno, la explicación del Theravada desde el punto de vista de las enseñanzas que llegaron al Tíbet, que están basadas en el Abhidharma y Abhidharma Kosha de Vasubandhu. Entonces, en el Theravada, el objetivo es llegar a Arhat, que es justamente alcanzar la liberación del sufrimiento. Es un estado de paz, se llama Nirvana en sánscrito, Nyangen, que quiere decir sufrimiento, Le quiere decir del, Depa, es decir, más allá del sufrimiento, trascender el sufrimiento. Y llegan a ese estado de paz, pero en ningún momento en ese camino se habla de que el objetivo es llegar a ser exactamente igual a Buda Shakyamuni, como sí se dice en el Mahayana y como se dice también en el Vajrayana, que es parte del Mahayana. Entonces, en ese camino, a medida que los practicantes de ese camino van evolucionando, y evolucionando significa que van minando, socavando, debilitando ese egocentrismo, la creencia en que el yo personal existe, que ese yo individual, que esa identidad individual, que el individuo tiene una identidad intrínseca. A medida que van descubriendo que eso es falaz, ya que empiezan, tomando cuáles son los constituyentes sobre los cuales surge esa identidad, que es la identidad de la persona, que son los skandhas, el cuerpo, la forma, después las sensaciones, también la evaluación de esas sensaciones, es decir, las percepciones, impulsos y conciencia. Bueno, se va llegando a ver que ninguna de estos 5 componentes sobre los cuales se instala el yo, porque es así, en nosotros nuestra idea del yo está totalmente asociada a esa. Es decir, mi idea de yo Gerardo es porque yo tengo esa forma de Gerardo, porque yo tengo sensaciones que son particularmente correspondientes a mí mismo, es decir, distintas a las sensaciones de otra persona, y también las evaluaciones, es decir, que hay cosas que me gustan que a otra persona por ahí no le gusta, pero son particularmente aplicables a mí, y los impulsos lo mismo, y también la conciencia. Yo tengo mis historias, mis opiniones, un montón de cosas, todo el mare magnum de pensamientos y de pensar y atracciones y emociones y todo lo demás también. Eso es lo que forma la idea de que acá hay un yo, y ese yo no es sólido. Entonces se llega a la destrucción de esa creencia equivocada en el yo, y entonces en ese nivel, al principio, a partir de la práctica, uno llega a un nivel ya en el cual puede decirse que se está acercando a la liberación, ya que llega a lo que se llama entra en la corriente. Entra en la corriente quiere decir que ya después de algunas vidas contadas va a llegar a Arhat, pero ya no es probable que vuelva para atrás. Por eso ya está en la corriente hacia el objetivo de la liberación. Después, a medida que sigue progresando espiritualmente, entonces es el nivel de que vuelve una vez. Es decir, que ya no son 7 vidas, creo que, o no sé cuántas vidas como el que entró en la corriente, sino que tiene que renacer una vez, pero ya sabe que después de esa vez va a llegar a Arhat. O después de esa vez va a llegar al otro nivel, que es que ya no renace, y finalmente ahí agota completamente todos los vestigios de ese error o malentendido de la creencia en un yo, elimina también las emociones aflictivas, y de esa manera alcanza el estado de paz, que sería el nivel de Arhat. Es decir, que ahí llegó ese nivel de paz. Acá están todas, ¿no? Están los que entran en el sendero, los que regresan una vez, los que ya no regresan, los Arhats. Los Pratika-Budas son distintos, porque todos estos anteriores tuvieron maestros,
Pratyeka Buddha, pratyeka significa por sí mismo. Son justamente los únicos casos en el budismo en el que se considera que hay seres que se pueden iluminar o llegar a la liberación, porque no es que llegan al nivel de Buda, por sí mismos. Se dice que especialmente estos seres que llegan a ese nivel de Pratyeka Buddha aparecen cuando ya no existen las enseñanzas de algún Buda. Acuérdense que Buda Shakyamuni es el cuarto, antes de él hubo tres, y en otros mundos hay otros, pero digamos que hay momentos en los cuales ya no hay más vigencia de enseñanzas. Ya se terminaron los maestros, etcétera, etcétera, y ahí viene, por ejemplo, en el caso nuestro va a venir Maitreya. En esos periodos no hay maestros, entonces, pero sí hay seres que han cultivado en otras vidas este tipo de sabiduría hasta un cierto nivel y que por supuesto está influenciando también su conciencia. Entonces, principalmente son aquellos seres que han estado practicando con esa ley de las 12 interdependencias, ¿no?, que explican la formación del samsara. Es un poco compleja. Las dos enseñanzas principales que sustentan el Theravada es las 4 nobles verdades y los 12 vínculos de la interdependencia, que empiezan con la ignorancia y después siguen, bueno, yo nunca me la acuerdo muy bien, pero digamos que en un sentido van formando todo el samsara y entonces terminan en la muerte, es decir, envejecimiento y muerte. Entonces se dice que estos seres de pronto ver un cadáver o ver una cremación, y eso les despierta en su mente un recuerdo de todo lo que habían practicado de este nivel. ¿De dónde proviene la mente? Entonces la muerte proviene del nacimiento. ¿De dónde proviene el nacimiento? Proviene de la ignorancia. Y así van marcha atrás, desarmando, desarmando, digamos, esa ley de 12 vínculos que en un sentido forman el samsara, pero en sentido contrario lo van desintegrando. Entonces llegan a la ignorancia y ahí despejan la ignorancia, se dan cuenta de que el yo siempre fue una ficción y sin necesidad de recurrir a enseñanzas de un maestro, entonces alcanzan también el nivel de Arhat, ¿no? Ese es el Pratyeka Buddha. Después, bueno, los Budas, ya siempre hablamos de lo que son los Budas, o sea que no voy a hablar, los omniscientes Budas. Los omniscientes Budas son aquellos que ya están en su experiencia, son los 3 kayas. Dharmakaya, que es el kaya, digamos, más fundamental, que se despliega en Sambhogakaya para los seres de Bodhisattvas del 10º Bhumi, y el Sambhogakaya se despliega en reinos impuros que aparecen, por ejemplo, Buddha Shakyamuni, que eso sería el Nirmanakaya, que son manifestaciones que provienen siempre del Dharmakaya, que nunca se separan del Dharmakaya, porque los 3 son totalmente inseparables, ese sería el 4 kaya, y el caso del Nirmanakaya son los seres que nosotros podemos ver, que tienen una forma que podemos identificar, aparecen en el reino de los animales, aparecen en el reino humano, como Buddha Shakyamuni, muchos lamas y demás, y así sucesivamente. Pero, digamos, el omniscientes Budas, eso sí que es gracias a que en este mundo existen las enseñanzas del Sagrado Dharma. No es poca cosa, ¿eh? Es decir, es muy único que existan. Fíjese todas las enseñanzas que existen en el mundo. A nivel mundano tenemos todas las universidades, tenemos todos los desarrollos, la ciencia, la filosofía, de todo tipo, las artes. Hay un montón de caminos que se han enseñado, que la mente humana ha descubierto, ha evolucionado, ha también desarrollado. Pero acá estamos hablando de una enseñanza que nos puede liberar completamente del samsara. Por eso es sagrada, por eso es extraordinaria. Justamente porque no hay muchas dentro del mundo humano enseñanzas que podamos decir que tienen esa capacidad, y es por eso que se dice que el Dharma es el refugio mayor, porque a Buda no lo pudimos conocer. Entonces, desde el punto de vista del refugio, el refugio en Buda, por supuesto, es extraordinario, porque si no hubiera habido un Buda no tendríamos ni siquiera el Dharma, pero el Dharma es el método, y desde el punto de vista de lo práctico y lo que yo necesito en este momento para llegar a ese estado de Buda, que es lo que soy en forma innata, es el Dharma. Por eso el refugio más importante es el Dharma, ¿ok?
y acá estamos hablando de justamente el Dharma budista, ¿no? Acá aparece después, bueno, los dos kayas con forma, que se manifiestan naturalmente a partir de la compasión por el poder de la intención altruista y de las aspiraciones, y que espontáneamente procuran el bienestar de los seres hasta que samsara haya sido vaciado. Todos ellos aparecen en este mundo en virtud del sagrado Dharma. Bueno, es decir, la iluminación en el Dharmakaya es extraordinario, pues si no hay una manifestación de seres iluminados, de formas que pueden conectarse con nosotros para transmitir también justamente el sagrado Dharma, entonces no tendríamos forma tampoco de alcanzar ese nivel de trascendencia. Voy a leerlo en tibetano. Semtie da malam chi top chi tuje ranshar ki soku ni ki chi si korbo matong ki pardo semchen ki tön lun rupto chungwani tampe che ki yonten yeno. Bueno, eso ya mencioné recién. ¿Cómo es que surgen Sambhogakaya y Nirmanakaya? Sambhogakaya y Nirmanakaya surgen ya en base a condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Las condiciones son las que presentan los seres que necesitan conectarse con Sambhogakaya y con Nirmanakaya para recorrer el sendero. Entonces, desde el punto de vista del ser iluminado, por ejemplo, se dice que en el camino budista de un bodhisattva, en realidad, por supuesto que tiene que desarrollar muchas cualidades. Una de esas es la que dice acá, semkye, es decir, expandir la mente. ¿Con qué se expande? Con el bodhicitta relativo de los 4 inconmensurables, Tonglen y todo lo demás, y también con el bodhicitta absoluto, que provee justamente que la mente pueda llegar a experimentar que en sí misma, su propia esencia es exactamente igual al espacio, que no hay nada sólido y concreto y por lo tanto es vacuo, y de esa manera entonces su lucidez, la lucidez de la mente ya se transforma en una cosa indivisible de la vacuidad, de su propia vacuidad, en el sentido de que es una lucidez vacua. No es la vacuidad de la nada, porque es una vacuidad lúcida, no es una lucidez reificada, porque es en realidad vacua. Por eso es que es totalmente indivisible. ¿Ok? Eso sería la base fundamental, más bien del Dharmakaya. Pero también, entonces, eso es semkye, es decir, que uno ha desarrollado todas las aptitudes de amor, de compasión, de empatía, de poner a los otros adelante de uno, de la práctica de las paramitas, todo ese tipo de cosas. Todas esas cosas van en realidad, la mayoría de ellas, excepto la sexta paramita, la de la sabiduría trascendente, todas esas lo que van haciendo van reduciendo la fuerza del egocentrismo porque son conceptuales y por lo tanto al ser conceptuales generan patrones habituales, pero son patrones habituales distintos de aquellos que están generados por el yo y que no estén conectados con estas enseñanzas, sino que más bien obedecen a esa intención del yo de perpetuar su propia existencia, porque en última instancia no está seguro de si existe o no. Y por lo tanto entonces tiene apego, tiene también rechazo, tiene miedos, tiene también expectativas, todo ese tipo de fenómenos mentales que operan dentro del yo, en realidad, a menos que uno esté orientado ya a generar estas otras patrones habituales que nos enseña el Dharma, en general lo que hacen es fomentar, fortalecer más el egocentrismo. En cambio, esto otro sí genera patrones mentales, porque todo lo que es conceptual y ocurre en una conciencia dualista genera karma y genera patrones mentales. Pero son patrones mentales que están destinados a justamente minar, a socavar la fuerza de todo ese egocentrismo al cual estamos tan acostumbrados. ¿Ok? Por lo tanto, eso es lo que significa expandir la mente, semkye, pero también como práctica del bodhisattva es generar aspiraciones que son parte también integral de este semkye. Por eso, si ustedes recuerdan, que yo la hago hace ya bastante tiempo, es esa aspiración altruista, el rey de las aspiraciones que colgamos en la página web, porque ahí está un montón de aspiraciones
en las cuales es decir, uno empieza a aprender lo que significa aspirar de una manera altruista y de una manera con una mente totalmente expandida. Porque en realidad si uno, con nuestra mente bastante limitada, uno puede aspirar, pero las aspiraciones también son limitadas, ¿no? Bueno, uno cuando quiere expandir la mente no sabe bien cómo hacerlo. En cambio ahí, con esas palabras, realmente uno empieza a ver que ya está hablando de otras dimensiones, está hablando de otros mundos, está hablando de que para siempre tiene que pasar, que para siempre va a ser tal cosa, que para siempre tal... En realidad son aspiraciones extraordinarias y eso realmente es lo que queda después cuando uno se ilumina. Y de esa manera entonces la actividad iluminada de ese bodhisattva va a ser muchísimo más vasta que la actividad iluminada de alguien que no tiene grandes aspiraciones. Yo cuento siempre una cosa que a mí me impactó y que es en la historia de Milarepa, cuando, la conté tantas veces que ya me da calor, pero bueno, la historia de Milarepa, uno lo lee en el, ¿cómo se llama? Los 100 cantos de Milarepa, está en la bibliografía de Milarepa, en un momento cuando ya era bastante viejo. Entonces algunos discípulos muy avanzados, cercanos, estaban ya pensando, ¿no? Es decir, estaban considerando, bueno, ¿quién va a ser el sucesor? Es decir, supongo que cada uno de ellos creía que iba a ser uno de ellos. Entonces, bueno, se ve que le dijeron a Milarepa, o Milarepa se dio cuenta de que estaban en este tipo de preocupación, y no estaba muy contento, por supuesto, Milarepa, de que sus discípulos, justamente tan avanzados, estuvieran tan preocupados a ver quién iba a recibir el trono, digamos, por así decirlo. Y entonces los llamó y le dijo, bueno, mañana, duerma esta noche y mañana me dicen los sueños y yo los voy a interpretar, porque van a ser sueños premonitorios. Y así dicen, es decir, es interesante leer en la biografía como a cada uno le va diciendo, bueno, en este sueño dijo tal cosa y tal. Y hay uno de ellos, que a mí me impactó, y que dijo, te vas a iluminar, pero como no hiciste muchas aspiraciones, tu actividad iluminada va a ser muy limitada. O sea que realmente está en conexión con lo que está diciendo acá. Es decir, miren las aspiraciones de Cheresi, por ejemplo, o por supuesto Padmasambhava, Cheresi, es lo mismo. Las aspiraciones de Cheresi son como las del pastor. Es decir, no voy a entrar en la completa iluminación del estado de Buda hasta no haber liderado al último ser samsárico a su propia liberación. Es decir, que es gigantesca, es una aspiración gigantesca, por eso que constantemente vemos como en todas las biografías, todos los grandes lamas del Tíbet, casi muchísimos de estos lamas tienen alguna influencia de Cheresi o son directamente una manifestación de Cheresi mismo. Es decir, que realmente eso es por la enorme vastedad de la aspiración que tenía Cheresi. O sea que la aspiración también es importante. Yo sé que es larga esa aspiración, pero bueno, sería bueno que la practicaran, si quieren, qué sé yo, ¿no? Entonces, acá dice, espontáneamente procura el bienestar de los seres. Bueno, espontáneamente, en realidad, la palabra espontáneamente es lunrup, que significa sin esfuerzo. Eso habla de bodhisattvas, o digamos desde el Sambhogakaya mismo. Ahí mismo sí, es como si fuera sin esfuerzo. Yo no sé muy bien si se aplica a los bodhisattvas que están en el mundo y que están lidiando con nosotros, con gente que, bueno, tiene que dar cursos, tiene que dar esto, tiene que proveerse para él, para el monasterio, para un montón de cosas, pero se hiciera mucho esfuerzo para beneficiar a los seres. Hay que ver en sus mentes qué es lo que significa ese esfuerzo, ¿ok? Ahí dejo una ventana abierta para ver si esto también es espontáneo o no es espontáneo. En realidad se dice que la actividad iluminada de los Budas es así, se llama Betsulmeva o Lunrup. ¿Qué quiere decir? Espontáneo. Es como el sol. No hay una intencionalidad específica. El sol sale y con sus rayos ilumina, pero ilumina de acuerdo a la receptividad del que está iluminado, ¿no? Entonces, el típico ejemplo, si una taza está mirando al sol, va a tener luz adentro. Si la taza de té está dada vuelta, va a estar oscura. Depende de la taza, pero no es que el sol tenga una preferencia.
Eso puede pensar o dar a pensar que entonces, bueno, los budas entonces no pueden tener una intención, también la tienen, pues si no, no podríamos hablar de omnisciencia. Y muchas veces se habla de Gongpa. Gongpa quiere decir ese estado trascendente, que es como la intención iluminada, que puede también tener intención, pero en general se habla de que la actividad iluminada, en este caso, como está diciendo acá, es espontánea, es, digamos, sin esfuerzo. Bueno, de cualquier manera, sea espontáneo o no, procuran el bienestar de los seres hasta que samsara haya sido vaciado. Si no hubieran bodhisattvas, si no tuviéramos maestros, ¿por qué tenemos maestros? ¿Por qué tenemos un 14 Dalai Lama? ¿Por qué no se iluminó apenas terminó? ¿Por qué hay 17 Karmapas? ¿Por qué hay 12 Drukchen Rinpoche? ¿Por qué hay 9 Kamro Rinpoche? Y así sucesivamente. 3 Tsoni Rinpoche, para decir los que están viniendo, 5 Kilo Rinpoche, 8 o 9 Chongon Rinpoche. Son todas lamas que no solamente, es decir, desde que los empezaron a reconocer como tal o cual, entonces tienen ese número, pero cuando ellos mismos escriben sus vidas pasadas, algunos llegan, por ejemplo, a la época de Buda. Dorzon Rinpoche, que es uno de los lamas que estableció nuestro centro, bueno, él era Ananda, que era el primo y el discípulo de Buda, que lo acompañó toda su vida, digamos. O sea que realmente también fue Rechup, es decir, realmente es una cosa que están aquí justamente por el Dharma, por el sagrado Dharma. Si no existieran esos maestros, que es la Sangha realmente, Sangha sublime, no tendríamos nadie que nos indicara el camino. O sea que realmente también eso es la fuerza del sagrado Dharma, ¿no? Si no tuvieran nada que mostrar, que sería el Dharma, entonces ¿para qué estarían acá? No vendrían directamente. O sea que realmente hay que, me parece, entenderlo de esa manera. Cuando las soluciones para el sufrimiento de los seres, a cada uno según su necesidad, aparecen a través del poder de las aspiraciones de los bodhisattvas, esto es por virtud del sagrado Dharma, semche niewar tsowe yoche kan la kan pa punsun tsopa tanche ni chanchu sempa namji manlamji to le jongwa chungwena tampe chuki yonten yino. Acá es un poco medio tramposo porque realmente pareciera que fuera Dios, ¿no? Que todo lo bueno que ocurre en el mundo es porque Dios lo dio. En este caso, en vez de Dios, está diciendo porque las aspiraciones de los bodhisattvas. Es como entonces todas nuestras vidas dependen de las aspiraciones de los bodhisattvas para lo bueno que podamos tener, ¿no? Y no es tan así. Es decir, acá hay que ser más amplio, me parece, porque realmente si no seríamos como que no habría libre albedrío. Y sabemos, además, por otro lado, se nos dice que las cosas no ocurren fortuitamente, no nos la da nadie, sino que realmente ocurren por nuestro karma. Y el karma es la causalidad, es decir, causas y condiciones que dan un fruto determinado. ¿Quién generó esas causas? Nosotros. Entonces ese fruto está ligado a la causa. Y si realmente tenemos, como acá dice, soluciones para el sufrimiento de los seres, bueno, no podemos decir que es por la aspiración de todos los bodhisattvas, porque en realidad entonces sí iría en contra de la ley del karma, en la cual entonces quiere decir que si yo tengo algo bueno es porque un bodhisattva aspiró a que eso sucediera y no por mi propio karma. Pero no es para... Acá de vuelta hay que, digamos, extender un poquito lo que está queriendo decir Gampopa, y al decir bodhisattva en realidad está realzando más bien el poder del bodhicitta, porque lo que hace un bodhisattva es bodhicitta. Y bodhicitta significa amor, compasión, tolerancia, paciencia, autodisciplina, inclinación, entusiasmo por lo que es bueno, acciones positivas. Todo ese tipo de cosas son parte, digamos, del bodhicitta. El bodhicitta no contradice ninguna de estas cualidades. Y si uno practica ese bodhicitta, entonces sí tiene justamente la solución para los sufrimientos que nos aquejan. Pero en realidad están ligadas a nuestra, ahí entonces digamos que nos choca con respecto al Dharma. Si lo tomamos en vez de decir que las aspiraciones de los bodhisattvas, los estamos tomando como que el bodhicitta que sí enseñó el sagrado Dharma, entonces ahí no hay un choque, digamos, con la causalidad del karma,
Y al mismo tiempo también explica por qué estamos experimentando soluciones a nuestros sufrimientos. Las soluciones por nuestros sufrimientos las da justamente una conducta positiva, es karma positivo, porque si no, no habría solución para un sufrimiento. Seguiríamos sufriendo, porque el sufrimiento es un fruto, digamos, de acciones negativas, pero si lo podemos solucionar es porque hemos hecho también acciones positivas. Acciones positivas todas se pueden resumir en esa actitud del bodhicitta. O sea que realmente acá me parece que habría que extender, en vez de restringirlo exclusivamente como la aspiración de los bodhisattvas, me parece que habría que extender un poquito ese sentimiento, ese sentido, y hablar de bodhicitta más que nada, ¿no? Pero bueno, realmente, si no, otra explicación no puedo dar. Me parece que por ahí sería la manera de entenderlo, porque si no, realmente caemos en una visión muy teísta del asunto y cambiaríamos la figura de Dios que designa todo, para lo bien y lo mal, lo que me goce, si soy feliz es porque Dios me lo dio, y si me enfermé es porque Dios me castigó, y todo ese tipo de cosas que no entran acá. Es decir, no es exclusivamente por la aspiración de los bodhisattvas, sino más bien es un resultado del cultivo de nuestro bodhicitta. Aun cuando en los reinos inferiores y en los estados no liberados hay una temporaria parcial felicidad originada en el mérito de acciones virtuosas, todo eso es en virtud del sagrado Dharma. Eso es bastante entendible, no lo voy a explicar, me parece. Ngensonji mi convenena yang nekab ki dewa chunseyo pa teta tamche chang karpo gewe sonamle tupena tampechue ki yanden y no. Bueno, ¿quién es el que nos enseña cuáles son las acciones positivas que dan como resultado momentos de felicidad, como dice acá? Hay una temporaria parcial felicidad. Es el Dharma. Es decir, en realidad somos como ciegos, a menos que se nos dicen cuál es la causa de la felicidad o cuál es la causa del sufrimiento. Y Buda lo explicó claramente en las 4 nobles verdades. Pero en realidad, si nosotros vemos a los seres que vivimos, todos los seres humanos que estamos viviendo, todos queremos ser felices, pero al desconocer realmente cuál es la causa de la felicidad, por ahí recurrimos a acciones que creemos que nos van a traer esa felicidad, pero en general, justamente por ese desconocimiento, estamos generando causas para sufrir más. Entonces, realmente, como dicen siempre, el fruto es la felicidad, pero las causas o las acciones que hacemos para esa felicidad, en realidad no congenian. Y lo mismo sucede con el sufrimiento. Queremos liberarlo del sufrimiento y hacemos acciones para no sufrir, pero sin darnos cuenta estamos generando acciones que van a dar sufrimiento. Entonces quiere decir que viene el Dharma, viene Buda y dice: las acciones que producen sufrimiento son las que ocurren motivadas por la confusión de la ignorancia, el apego, la aversión, después el orgullo, la envidia y así las emociones aflictivas. Y lo explicó de esa manera. Entonces ya sabemos realmente que el opuesto de eso son las acciones positivas que van a dar un fruto de felicidad. O sea que la felicidad parcial que podamos experimentar en los infiernos, difícil, pero y también acá está diciendo en condiciones difíciles en las cuales gente puede existir, pero hay momentos de felicidad. Esos momentos de felicidad vienen por virtud. Es decir, hay momentos muy difíciles. Estaba viendo en televisión, no sé si vieron ahora, los haitianos que están saliendo, escapándose de Haití después del último terremoto. Es una pobreza, pero realmente tremenda. Y en Estados Unidos, aún con Biden, con respecto a los haitianos, los están echando apenas están entrando. Tanto así que el jefe, parece que ayer, de toda la parte de inmigración de Estados Unidos en protesta por esa ley tan rígida, al ver el sufrimiento de esta gente que cruza ríos, dejando todo, llevándose un bolsito nomás con algunas pertenencias y yendo ahí como para entrar ilegalmente a Estados Unidos, porque ya saben que en Haití es un desastre y se les han cerrado todos los caminos. Hay que ponerse en lugar de eso. Eso también es como acá está diciendo Mikomba. Mikomba quiere decir, no tienen respiro esta gente. Es un sufrimiento tras sufrimiento. Pero en algún momento, bueno, por ahí se les da que
reciben la inmigración, que pueden entrar, que pueden conseguir un trabajo. Todo ese tipo de cosas no son fortuitas, son producto también de acciones positivas que han hecho. Algunos entran, algunos no entran, algunos entran y se convierten en, digamos, ¿cómo se llama?, comercializar droga y todo lo demás. Algunos entran y no, y progresan y llegan a formar una familia, digamos, y comprar sus cosas y más o menos levantar el nivel de vida. Todo eso es por acciones virtuosas que uno ha hecho. Y las acciones virtuosas, bueno, son acciones virtuosas que han sido indicadas también por el Dharma, ya no el budismo nomás, sino, digamos, de vuelta acá hay que expandir esa palabra. Aun cuando los seres malvados tornan sus mentes hacia las sublimes enseñanzas, permanecen en la familia de los seres nobles y se transforman en objetos de veneración para otros, todo eso es en virtud del sagrado Dharma. Hay muchas instancias, bueno, voy a leerlo en tibetano. Kiebun empata kyang tampe chusu lo jurne kiebu tampe riksu neshin mi kunchi tsutu kurwe nesu jurpani tampe chugi no. Es decir, hay muchas historias en Tibet, por ejemplo, gente que era cazador o gente que eran bandidos, y por supuesto bandidos, y de pronto se encuentran con enseñanzas del Dharma y se convierten ellos mismos en grandes maestros. Hay muchas historias de esas. Hace poquito leí, la había leído hace mucho, pero me había olvidado, y Yeshe Tsogyal era una de las consortes de, es decir, la consorte principal en Tibet de Padmasambhava, Guru Rinpoche, fue Yeshe Tsogyal. En la India era Mandarava. Y Yeshe Tsogyal era una enorme practicante, era espectacular, una mujer increíble. Cuando uno lee la biografía, si está traducida al castellano, hay varias biografías en inglés, hay una de Eric, hay otras también, pero realmente es excepcional. Y una vez en las altas montañas, ahí en Tibet, en los caminos donde se caminaba, por ahí habían bandidos muy, ¿cómo se llama?, muy agresivos también. Entonces creo que la asaltaron 5 bandidos. Claro, ella no tenía nada, pero la violaron 5 bandidos. Estos bandidos que la estaban violando estaban totalmente tomados en ese momento por intenso deseo y también agresión, y ella a cada uno de ellos les indicó la naturaleza de su mente a partir de esa emoción aflictiva que los estaba dominando. Se volvieron sus discípulos, después se habrán vuelto maestros y demás. Es decir, de malvados se volvieron gente que después fue respetada por sus cualidades espirituales. Sin ir más lejos, Dordzong Rinpoche, el fundador de nuestro centro, junto con Chuyar Rinpoche, su maestro fue Yonzin Nawan Zangpo, fue el maestro del primer Dordzong Rinpoche y el primer Kamtrul Rinpoche, que Kamtrul Rinpoche también es el jefe de nuestro centro, que vino acá y que va a venir a consagrar nuestro templo, espero algún día. Eran 2 discípulos y había otro más también. Entonces, el maestro de ellos, que era Nawan Zangpo, a uno le dijo, andate hacia al oeste, a Ladakh, que es lo que es Ladakh ahora, Taksan Repa se llamaba él, y ahí vas a difundir el budismo, difundir las enseñanzas del Vajrayana ahí. Y se volvió enorme, porque el monasterio más importante de Ladakh, hay varios, de distintos linajes, pero el más importante es Hime Gompa, Hemis Gompa, y es el del Rumpa Kagyo, porque Taksan Repa, que fue el que lo instaló. A Kamtrul Rinpoche le dijo, anda a Kham, que es la zona del este del Tibet, y bueno, Kamtrul Rinpoche fundó Khampagar y llegó a tener 200 monasterios como subsidiados, no voy a decir, no puedo decir sucursales, pero digamos que son 200 monasterios que dependían de Khampagar. Fíjense, por seguir las instrucciones de su maestro, entonces alcanzó ese nivel de importancia. Y ese fue el que fundó Tashi Yong en la India,
el octavo fue uno de mis maestros y el noveno también. El noveno es el joven ahora que tiene 30 y pico de años y va a venir a Argentina nuevamente. Y Dorson Rinpoche, que fue el fundador de nuestro centro, le dijo, lo mandó a China. Pero ya llegando a la frontera lo asaltaron también unos bandidos. Bandidos realmente como para, así, gente muy agresiva, sin ningún tipo de moral, robar o lo que fuera. Y entonces él los convirtió directamente por su presencia. No sé si hizo algún milagro o algo así, creo que lo trataron de matar, pero veían que no lo podían matar. Y se volvieron sus discípulos. Y le dijeron que si iba a China, se iban a suicidar delante de él. Entonces él decidió quedarse, fue el primer Konchok Gyelpo, el primer Dorson Rinpoche, y entonces se quedó en Kham, y su monasterio nunca creció, porque nunca pudo cumplir fehacientemente con la orden de su maestro. Y su monasterio, bueno, llegó a tener 500 monjes, pero digamos que nunca llegó a ser lo que hubiera sido si iba a China. O sea que ya ven que, ¿qué es lo que los convirtió a ellos? El sagrado Dharma, ¿no? Ese es el sagrado Dharma. Dorson Rinpoche lo que se enseñó fue el Dharma e hizo que estos, ¿cómo se llama?, seres malvados se tornaran hacia las sublimes enseñanzas, practicaron, se convirtieron en sus discípulos, ellos mismos también tuvieron también discípulos a su vez y se volvieron como seres respetados y también venerados por otros por sus cualidades espirituales. ¿Quién lo causó? El sagrado Dharma, ¿no? Ok. Cuando alguien que anteriormente llevaba adelante sin preocuparse acciones maliciosas, agregando combustible a las llamas del infierno, dirige su mente hacia las sublimes enseñanzas y se conecta con la felicidad de los reinos superiores y la liberación, esto es en virtud del sagrado Dharma. Bueno, creo que es bastante simple. Nar dikpa migeo pa medo chechin niewe puishin ki ju sokwa teyang tampe cheki chosu lo na jurne toridan tarpe dewa la rekpar jurpani tampe cheki enten y no. Esto es parecido al anterior, me parece. No parte de alguien malévolo como era anterior o malvado, sino de gente que, bueno, no toma la ética o la moralidad muy seriamente y, digamos, no se cuida y, bueno, digamos, actúa en forma negativa por interés o por lo que fuera, pero de pronto se da cuenta de que en realidad sería bueno, mejor practicar un camino así que esté más orientado a la virtud, porque se entera de las enseñanzas del Dharma, sea el Dharma budista o lo que fuera, y ahí, bueno, en el Dharma budista se dice que, bueno, con eso, si su visión es un poco acotada, tiene un buen renacimiento en los reinos superiores, de los dioses, los devas, y si realmente se aboca, además, completamente a la práctica, puede llegar a la liberación también. O sea que eso es de donde proviene del Dharma. Cuando alguien desarrolla confianza, interés o gusto por las sublimes enseñanzas o simplemente viste los hábitos y se gana la simpatía y el respeto de todos, esto es por virtud del sagrado Dharma. Bueno, más o menos lo mismo. Acá, en vez de hábitos, Chaluk en realidad es hábitos, pero también es costumbres. Digamos que uno, es decir, se entera del Dharma. Tomemos el Dharma budista. Se entera del Dharma, desarrolla cierta confianza. No quiere decir que realmente se vuelque a practicarlo, porque para eso se necesita mucha perseverancia, pero digamos que se da cuenta de que hay una verdad ahí, y en realidad su aspiración es no contradecir este camino de virtud. Por eso primero desarrolla confianza, ve que en realidad son valederas las enseñanzas, tiene un cierto interés, les gustan estas enseñanzas, o simplemente, bueno, ve que hay una costumbre, eso más bien es para los países, digamos, donde el Dharma siempre fue fundamental en la cultura, como por ejemplo en Tibet. Bueno, alguien que nace en esa cultura sabe que hay costumbres que están muy influenciadas por el Dharma
Y si bien uno va completamente hacia eso, bueno, por costumbre va a seguir las costumbres del Dharma. Es decir, bueno, va a respetar la vida, va a este tipo de cosas, sin que la persona sea particularmente muy espiritual. Y de esa manera entonces se vuelve alguien que genera simpatía y el respeto de todos, justamente porque es una persona virtuosa. Es virtuosa debido a que tiene confianza, le gustan las enseñanzas, etcétera, etcétera, pero eso también proviene del Dharma. Si no estuviera el Dharma, entonces por ahí caería en acciones mucho más egocéntricas que harían que la persona no sea una persona agradable, sino una persona muy orgullosa, muy celosa, muy competitiva, etcétera, ¿no? Cuando alguien abandona sus posesiones, alcanza progresos dejando atrás su vida mundana para transformarse en un monje sin hogar, se aísla en remotos refugios de montaña y sigue recibiendo abundantes medios de subsistencia, esto es por virtud del sagrado Dharma. Tampeche la tepa tsammam. No, eso no lo había leído. Tampeche tepa tsammam, mepa tsammam, gawa tsammam, chalud zimpa tsam yang, kunchi yido wangshin, nyankurki neso jorpani, tampeche ki yanten yinno. Da dokpe ngopo tamche pangne chimne chimme par rapto chongwa shing ritre gompa tatu yi ¿cómo? Ritre gompa tatu yibne de chang tsowa yoche punsun tsokpar jorwani tampeche ki yanten yinno. Bueno, esto se aplica en Tibet, era un país que realmente esto lo que está diciendo es que si uno realmente abandona, es un renunciante, digamos renunciante como uno lo entiende, deja, digamos, una vida familiar porque está convencido del Dharma, toma los hábitos de monje, se retira lo que fuera, pero es un yogi que se decide a retirar en la montaña, pero que no hace nada como para su propia subsistencia. No trabaja, sino que simplemente practica el Dharma y porque está practicando el Dharma, entonces aparece alguien o algo que lo va a proveer de lo necesario para su propia subsistencia. Eso se daba muchísimo en Tibet, porque sabían también los sponsors, los patrocinadores de alguien o algún yogi, sabían el enorme mérito que eso significaba. En realidad estaba dentro de la cultura, y es algo muy rescatable dentro del Tibet, porque aunque hay que reconocer que era desde una estructura social, era una estructura bastante feudal, en el sentido de que había una aristocracia y había, bueno, grandes monasterios, sí, que eso era lo muy bueno, digamos, pero había una aristocracia, habían siervos, no eran, es decir, gente que tenía muchas tierras, tenía siervos que no eran en realidad esclavos, porque tenían la libertad de irse y volverse monjes y lo que fuera, pero que en realidad trabajaban también sin paga, es decir, una estructura criticable desde el punto de vista así de nuestros patrones habituales de lo que es la justicia social y todo lo demás. Es algo que seguramente Dalai Lama, el presente, digamos, por su visión, por lo que ha demostrado, lo que significa su amor por la democracia y todo lo demás, habría cambiado si se hubiera quedado. Pero a pesar de eso, el que quería ser un yogi se podía retirar a una cueva y de alguna manera iba a lograr su subsistencia por generosidad de otras personas que reconocían que esa persona estaba involucrada en algo muy valioso, que era el cultivo de cualidades espirituales. ¿De dónde proviene esa actitud de los patrocinadores, de los sponsors, para patrocinar a alguien que está practicando dedicado, digamos, a este camino espiritual? Proviene justamente porque el Dharma tiene esa fuerza que provoca la impresión en la gente que lo respeta, como para donar, como para, bueno, lo mismo sucede, bueno, en otro nivel, donar para hacer un templo, para hacer stupa, para hacer un centro que atraiga o que sirva como punto, digamos, de referencia
donde otros seres puedan saber a dónde recurrir para tomar enseñanzas y para todo lo demás. O sea que también, digamos, todo eso es por la fuerza del Dharma, porque el Dharma realmente nos inspira a hacer algo que desde un punto de vista materialista no tendría muchísimo sentido. Esto evidentemente está aplicado acá a los seres que hacen retiros, que dedican y que han abandonado, propiamente dicho, el mundo, es decir, las actividades mundanas para proveerse a sí mismos y que sin embargo van a conseguir a alguien que los provea. Por supuesto que esto no hay que entenderlo como que, entonces yo, para no tener que trabajar más, me retiro y va a haber alguien que alguien que me mantenga. No es eso. Es decir, yo me retiro a practicar el Dharma y seguramente, si soy honestamente y me vuelco honestamente a eso, va a haber alguien o un grupo de gente o hay un fondo que se hace como para patrocinar, como para donar, como para ayudarme, para becarme y para que yo haga la práctica sin tener que preocuparme por mi subsistencia. Eso es por la fuerza del Dharma también, ¿no? Ok. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. A pesar de que al ir a dormir practicamos metta y expresamos el deseo de una tierra pura y recibir las enseñanzas de los maestros, sucede que al dormirnos la mente vaga salvajemente en sueños locos e incoherentes. Se dice que al dormir, creo que es parecida a la pregunta que hiciste la vez pasada, me parece. Que se dice que el dormir es un proceso parecido a la muerte. ¿Será que al morir puede suceder también que la mente vague de forma errática, a pesar de las nobles aspiraciones que tengamos al momento antes de la muerte? Bueno, se dice en el momento de la muerte, por supuesto que el karma es importante, pero también los últimos instantes antes de entrar al momento de la muerte, el estado mental nuestro también va a fijar o va a influenciar mucho nuestro próximo renacimiento. O sea que eso también creo que atañe a tu pregunta. Pero por supuesto que no podemos predecir qué es lo que puede suceder en el momento de nuestra muerte. Igual todo lo que hayamos hecho en este camino, después de alguna u otra manera se va a ver reflejada en el próximo renacimiento, de alguna u otra manera. Es decir, no se puede garantizar, desde ya que también va a influenciar de cómo estamos muriendo. Es decir, si morimos pues, totalmente llenos de drogas y totalmente knocked out, ¿viste? Y en un estado de coma o lo que fuera, bueno, hay que ver cómo está nuestra mente ahí. Yo no te puedo decir cómo va a estar. Si uno tiene una enorme práctica de la mente natural y de la continuidad de la mente natural, por ahí en ese estado de coma no hablará, no dirá nada, pero esa mente por ahí está instalada en la continuidad de ese estado natural, no te lo puedo decir. Pero claro, es decir, cuando uno va a dormir, es verdad que por ahí tiene sueños que son totalmente erráticos. No sé si eso puede predecir qué es lo que va a suceder en el momento de la muerte. En realidad, cuanto más presencia mental cultivemos, mejores sueños vamos a tener o más conscientes vamos a ser de los sueños y eso nos va a ayudar mucho también para ser conscientes de todos los momentos de disolución, porque eso implica que nuestra presencia mental es tan fuerte que también puede mantener o sostener la continuidad de la mente natural. Y en ese caso, entonces sí afrontaríamos la muerte de la mejor manera posible. Ahora, en realidad, yo no podría decirte que porque tenemos sueños erráticos, eso ya nos está prediciendo que en el momento de la muerte también vamos a entrar en un momento errático y no podamos aplicar ninguna de las prácticas que hemos estado cultivando durante toda nuestra vida conscientemente. No te lo puedo decir. Eso en realidad me parece que depende de un montón de factores. Ahora, si alguien durante su vida practica correctamente, seguramente en el momento de la muerte va a tener buenas condiciones como para permitirle en ese momento aplicar las prácticas que tendría que saber aplicar en ese momento. ¿Okay? Supongo que de esa manera
lo que tiene, que todo lo que está diciendo esto acá, en realidad, en pocas palabras, significa que el Dharma es bueno. En realidad el Dharma es extraordinario. Fíjense lo que enseña. No enseña en absoluto de que hay que convertir a los demás, de que hay que convertirlos a la fuerza, de que hay que matar a alguien para lograr lo que uno quiere, de que hay que ser tan rígido que entonces uno se vuelve muy juzgador de la conducta de los otros seres a partir de su propia ética. No, el Dharma en su totalidad, cuando uno lo estudia, implica que en realidad uno tiene que estar abierto, tiene que estar relajado en todo lo que hace. Implica que uno cultiva la compasión, el amor, la empatía, la también tolerancia, la paciencia, todo lo que estamos hablando son cuales muy también entendibles, de sentido común, pero enorme sentido común, y que nuestra inteligencia humana las entiende fácilmente, como que eso es lo que realmente es algo que tiene que ver con lo que es positivo. Es decir, matar, robar, mentir y todo este tipo de cosas, todos sabemos que no está muy bien. Es decir, en realidad el Dharma justamente enseña todo este otro tipo de cosas. Quiere decir que el Dharma es algo que es excelente realmente. Y yo creo que todo esto que está diciendo acá, estas 10, son como para reforzar nuestra inspiración, para valorar el Dharma que tenemos, para valorar estas enseñanzas, porque realmente nos van a ayudar enormemente para tener una muy buena vida ahora, mientras estamos vivos, ya que disminuye nuestros apegos, nuestros temores, nuestras expectativas, nos hace acercar mucho más a estar mucho más tranquilos, un estado de paz, poder manejar mucho mejor nuestras emociones aflictivas, volvernos también a seres que podemos comunicarnos con los demás mucho más fácilmente, resolver muchos problemas psicológicos que podamos tener. El Dharma realmente es una joya. En sí misma una joya, es muy chiquita, pero tiene enormes cualidades desde muchísimos puntos de vista. Hay joyas, por ejemplo, en Tibet, que también ayudan a curarse de enfermedades, como el Zi, por ejemplo, u otras joyas así. Es decir, las joyas son chicas, pero tienen un valor gigantesco. El Dharma es justamente eso, es como una joya que tiene enorme valor, y todas estas instrucciones que hemos visto están direccionadas como para que no tomemos el Dharma como algo para la ligera. Realmente es algo espectacular que existe en el mundo humano. Bueno, de esa manera es como lo aprecio yo, ¿no? Los dos discípulos principales del Buda, Shariputra y Moggallāyana, eran arhats o bodhisattvas. No, Shariputra, Moggallāyana no sé muy bien, pero Shariputra aparece en el Sutra del Corazón. Subhuti también, Rabjor, enorme inteligencia, aparece en muchos de las sutras de la Prajnaparamita, eran bodhisattvas. O sea que eran arhats, pero eran bodhisattvas también, en sí mismos, si no, no podrían estudiar y difundir la Prajnaparamita. Si vos lees el Sutra del Corazón, es un diálogo entre Shariputra y Cherezi, Avalokiteshvara. Y si lees la de los 8.000 versos, ¿viste? La de hasta Sahasrika Prajnaparamita, de 8.000 versos, que es muy buena. Bueno, por supuesto que es buena, es muy linda. Ahí es un diálogo, está con Subhuti todo el tiempo. Subhuti expandiendo lo que es la sabiduría trascendente. Y eso es un ambiente completamente mahayana, ¿no? O sea que Shariputra y Subhuti seguramente eran bodhisattvas. Moggallāyana nunca vi que estuvieran en el camino del bodhisattva, no sabría cómo contestarte eso. ¿Cómo hacemos compatible la aspiración que hacemos de no iluminarnos hasta que el último de los seres se ilumine con la aspiración de renacer en Dewachen? Renacer en Dewachen no significa que una vez que te iluminaste en Dewachen te quedás ahí tranquila. Una vez que te iluminaste, bueno, manifestás en miles de formas, igual que Cherezi, que todos los demás, para seguir iluminando a todos los demás seres. Ahí alcanzar el nivel de Dharmakaya, que se desdobla en Sambhogakaya y en Nirmanakaya. Cuando uno se vuelve un Buda, automáticamente ya está, digamos, con su actividad iluminada para todos los demás seres. Lo único es que en vez de hacer todo tu camino espiritual hacia la iluminación en samsara, renacer en Dewachen hace que vos dejes samsara atrás y que te encuentres en un nivel, digamos, otra dimensión, en la cual no estás experimentando los enormes sufrimientos y frustraciones del samsara, sino que es una condición desde la cual
vos vas evolucionando en los distintos bhumis de los bodhisattvas a partir de las enseñanzas que vas oyendo de Amitabha, porque dice que lo vas oyendo aunque no lo ves, hasta el punto en que sí lo podés ver. Y ahí Amitabha te da la predicción, te va a decir vas a ser un Buda con tal nombre, y ahí entonces vos tomás los votos de que vas a manifestar. Está eso, fíjate, en la última parte de la aspiración del el rey de las aspiraciones, que está en la página. Al final de todo, dice, y que yo pueda haber purificado, que renazca en Dewachen, ahí voy a ver a Amitabha, ahí voy a recibir la predicción y voy a manifestar en miles de formas para beneficiar a todos los seres. O sea que en ningún momento es incompatible o contradictorio con la aspiración del Bodhisattva de iluminar a todos los seres. ¿Existe alguna manera determinada de generar aspiraciones? Es decir, ¿existe alguna práctica específica o solo basta con tener la intención y la convicción? De vuelta. Fíjate en la página web, tenemos la aspiración, el rey de las aspiraciones. Recita esa si querés generar aspiraciones. Ahí tenés un buen sistema que te va a llevar 15-20 minutos recitarla, pero se dice que si la recitas todos los días vas a renacer seguro en Dewachen, pero al mismo tiempo estás recitando algo que va a abrir tu mente y la va a hacer expansiva. Y si 15 o 20 minutos te parecen mucho, yo quisiera que contemplaras 15 o 20 minutos de una serie de Netflix, si te parece mucho o te parece poco. A veces te ves 3 capítulos y que pasan 2 horas de una serie de Netflix y se te pasó volando. O sea que realmente 15 minutos para este tipo de aspiración vale la pena dedicarlo. ¿Okay? ¿Se observan distintos modelos de stupas? ¿Tienen algún significado especial? Sí. Sí, ahí está la stupa de la iluminación. Yo no las conozco muy bien, no es mucho mi especialidad, pero hay una stupa del momento de la iluminación, una stupa que conmemora cuando Buda subió a Tushita y le enseñó a la madre. No las conozco muy bien. Hay veces que cuando vos ves un templo, un monasterio, hay como 7 u 8 stupas y cada una de ellas tiene un significado distinto. La que estamos haciendo acá, las que tenemos en la Argentina, son de la iluminación. Las que tenemos en Tandil, las que tenemos en Bariloche, en Celaya, y la que estamos haciendo también en La Rioja, casi me lo pongo a Marcelo en contra, en La Rioja también, que es una muy linda estupa, y la que estamos haciendo acá en San Miguel, en donde está el templo, son todas las estupas de la iluminación, ¿no? Acá hay 2 preguntas sobre el rey de las oraciones de aspiración. ¿Es una aspiración que hizo Manjushri? Cuando la recitamos hay una visualización o conexión previa que debamos hacer con él. No la hizo Manjushri. Yo ahí no estoy muy seguro. A mí Gegen, que era uno de mis maestros principales, me dijo, esta la escribió Buda Shakyamuni. Es muy importante, si la recitas todos los días, renaces en Dewachen. Pero después he leído traducción, ahora cuando hicimos la traducción al español, yo hice 2 o 3 referencias a otras que tengo traducidas al inglés, y en algunas dice que la escribió Samantabhadra, no el Buda Samantabhadra, Bodhisattva Samantabhadra, uno de los 8 bodhisattvas principales, ¿no? De Buda Shakyamuni. Avalokiteshvara, Samantagarbha, Akashgarbha, Manjushri, Vajrapani, etc., ¿no? Son 8 bodhisattvas principales, y que esta la hizo Samantabhadra, y estamos aspirando a ser como Samantabhadra en algún momento, pero también se lo menciona Manjushri. Y entonces yo no creo que la haya escrito Samantabhadra muy bien, porque en realidad él no escribiría parecerse a sí mismo, ¿viste? Que la otra gente recite, pues me pueda parecer a Samantabhadra si lo escribió el mismo Samantabhadra. Me da la impresión de que más bien la escribió Shakyamuni, pero de cualquier manera, como quieras, no sé cómo contestarte porque hay versiones distintas y no sé cuál es la que corresponde. La que yo sigo es la que me dijo Gegen Chenze, que fue el maestro con los cuales recibí muchas enseñanzas después que murió mi maestro principal, Abor Rinpoche, ¿no? Era su discípulo principal. La segunda,
No hay ninguna visualización cuando haces esa aspiración, simplemente estate concentrada recitando lo que decís. Algunas partes están también en el Triskanda Sutra que recitamos en la práctica del mandala. ¿Tiene alguna relación? La verdad es que no lo sé. Mira, eso sí está en algunas partes en el Triskanda Sutra. Ese sutra son palabras de Buda. Entonces es muy probable que eso convalide, ¿viste? La visión de que esto fue escrito por Buda, ¿no? Es un comentario. Si es un sutra, Triskanda, quiere decir que lo escribió Buda. Si la naturaleza no está compuesta por agregados, entonces la naturaleza de mi mente es idéntica a la de un Buda y de todos los seres, y habría una única naturaleza de mente compartida por todos, y si no, ¿cómo se entiende? Digamos que la naturaleza búdica, lo importante acá es que no hay una única compartida por todos, como si en el hinduismo que habla de Atman. Nosotros ahora tenemos el Atma, que después en la iluminación, según ellos, se funde en el gran océano de una sola conciencia iluminada, que sería Atman. Bueno, eso es lo que el Buda no aceptó. Ahora, desde el punto de vista de las cualidades de la mente iluminada, en ese sentido son las mismas cualidades. Las cualidades de la iluminación son las 10 poderes, son Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Sabhavikakaya, y en el Vajrayana se añade el Vajrakaya, es decir, son 5 en el Vajrayana o 4 en el Mahayana, pero de cualquier manera son distintos aspectos o dimensiones de cómo se manifiesta el estado iluminado, la mente búdica. Pero cuando se habla de las cualidades de la iluminación, son iguales para todos. Los 10 poderes, todos los Budas los tenemos, y nuestra mente esencial también los tiene. Los 10 poderes, las 4 ausencias de miedo, las 17 cualidades específicas, y así, creo que son 37 cualidades de la iluminación. Son 37, pero en realidad también se dice que cuando uno quiere enumerar las cualidades de la iluminación, son incontables, o sea que realmente no tampoco podemos definirlas con nuestros conceptos. Desde el punto de vista de las cualidades de mente, igual a todos los Budas. Las cualidades de voz, igual a todos los Budas. Las cualidades de cuerpo, igual a todos los Budas, ¿ok? Y esas son las mismas en cualquiera de nuestras mentes, en su estado natural o en el estado de la mente búdica, que son lo que somos innatamente. Después están las de las cualidades, que también son las mismas, y finalmente están la actividad iluminada. Y ahí hay quizás diferencias, porque como dije, estaba el discípulo de Milarepa, que tuvo actividad iluminada muy restringida, y está Avalokiteshvara, que tiene una actividad iluminada colosal, gigantesca, totalmente inconcebible. O sea que actividad iluminada depende de las aspiraciones que hemos hecho en el camino y de las relaciones kármicas que hemos hecho con otros seres. Cuanto mayores conexiones kármicas hayamos hecho, mayor despliegue de nuestra actividad iluminada vamos a poder tener. O sea que desde ese punto de vista, quizás se pueda hablar de que haya ciertas diferencias. Como decimos acordate de lo que recitamos en el Concho Chindú, ¿no? Chokun Namkha Shindu Yermechang, es decir, que el Dharmakaya es como el espacio. Ahí no hay diferencias. No podemos hablar de diferencias. Lo que no quiere decir que sea uno, ¿no? Es decir, el gran océano, sino que simplemente no podemos hablar de diferentemente de Cheresi, de Avalokiteshvara, de este otro Cheresi, de Cheresi, de Manjushri, de Buddha Shakyamuni, de Maitreya, todos ellos. No, es decir, a nivel de Dharmakaya no hay ninguna diferencia, porque no hay nada que podamos decir del Dharmakaya. No hay ni diferencias ni no diferencias, es totalmente trascendente. A nivel del Sambhogakaya, entonces dice Lonku Jatsun Shindu Sosor Sel. Entonces, pero a nivel del Sambhogakaya, entonces es como el arco iris. Un arco iris sigue sin tener ninguna realidad intrínseca, que sería lo que aporta el Dharmakaya, y sin embargo podemos decir que hay un amarillo, hay un verde, hay un azul, hay un blanco y hay un rojo.
porque así se manifiesta un arco iris. Pero si nos acercamos al arco iris se disuelve, porque no es algo real, no es algo tangible, por supuesto es una metáfora, ¿no? Entonces, Sambhogakaya, podemos hablar de ciertas diferencias al Sambhogakaya. Entonces está el Buda Amitabha, que es el de su reino búdico, y está también Ratnasambhava, y está también, ¿cómo se llama?, Amoghasiddhi, y Vairochana, y también está Vajrasattva, etcétera, etcétera, Akshobhya. O sea que en realidad se puede hablar de distintos Budas, pero de la misma manera que hablamos de un arco iris con distintos colores. Bueno, son aparentemente distintos colores, pero en realidad ninguno de ellos tiene realidad intrínseca y tampoco ninguna de sus cualidades los diferencias rotundamente, es decir, a un nivel esencial, sino que son meras diferencias como si las hay en un arco iris, ¿ok? Eso lo recitamos, ¿no? Y después, Itrulku, es decir, Lonku, Yasun Shindo Susen. Después, debido a las habilidades en los métodos, se manifiestan en distintas formas en los reinos impuros del Nirmanakaya. Y ahí hay ciertas diferencias, pero como nunca en la experiencia, en la manifestación, en el Nirmanakaya, lo que nosotros podamos ver, el hecho de que sea una manifestación totalmente pura de un Buda, es porque su mente nunca se separa del Sambhogakaya y del Dharmakaya, porque son una inseparabilidad, y eso es el Swabhavikakaya. Y por lo tanto tampoco podemos decir que sean enormes diferencias, ni siquiera tampoco a nivel del Nirmanakaya, ¿no? ¿Podrías recomendar algún libro para alguien que recién empieza para aprender los conceptos básicos? Sí, el libro, a mí me gusta mucho el libro de Zongsa Khyentse Rinpoche que se llama, bueno, está mal traducido al castellano el título, creo que cambió ahora el título, pero durante varios años fue Tú también puedes ser budista. En inglés, si lees inglés, comprarlo en inglés mejor, y es What Makes You Not a Buddhist, ¿no? Y el not está como que Makes You a Buddhist o Makes You Not a Buddhist. Es muy lindo el título. ¿Qué es lo que te hace un budista y qué es lo que no te hace un budista? Y ahí explica de una manera muy buena, muy sencilla y muy profunda los 4 principios fundamentales de, eso se llaman los 4 sellos, ¿no? Todas las cosas compuestas son impermanentes, todo lo que está contaminado, lo llama todas las emociones, pero lo que está contaminado da sufrimiento, la naturaleza de todo está desprovista de identidad intrínseca y es la vacuidad, y que hay una cierta paz o trascendencia, y esa trascendencia es la conciencia no dualista. Ahí te las explican muy bien. Es un muy buen libro para empezar, y después hay otros para seguir, pero si puedes conseguirlo, sería muy bueno. En la historia del discípulo que tenía que ir a la China que contaste, ¿debió haber dejado que se suicidaran los bandidos para cumplir? No, evidentemente no. No sé, él decidió que no. Yo no puedo decir que hizo mal. Es decir, yo no sé muy bien ahí qué fue mejor o qué fue peor. Evidentemente, su enorme compasión hizo que, bueno, le perdonara la vida a estos 4, y también, oíme, hay 8, Dorzón, que también hizo enormes contribuciones al Dharma y a los seres en sus 8 reencarnaciones. O sea que no es que se quedó y ya no pudo beneficiar a seres. Por ahí en China seguramente habría beneficiado a más. Pero, ¿quién soy yo para decir qué es lo que tendría que haber hecho Dorzón Rinpoche en ese momento? No te lo puedo contestar. Para mí, lo hizo, es uno de mis maestros, y para mí lo que hizo, me parece que fue lo más ajustado de acuerdo con esa situación, me parece. A ver, en el Triskanda Sutra y en las otras oraciones de ofrenda, postraciones. No, sí. Para un minuto. Lo que pasa, ahora entiendo lo que vos decís. La aspiración, el rey de las aspiraciones, empieza con lo que se llama las 7 ramas, que son, ¿no? Y esas son exactamente iguales y están en la práctica del mandana. Ahora entiendo lo que querés decir. Las 7 ramas son postraciones, alabanzas, ofrendas, confesión, regocijo por las virtudes de los demás, pedirle a los
a los budas que enseñen y que si aparecen enseñen y que no aparezcan sin enseñar. Y finalmente, que los budas y los seres iluminados que están presentes, que no entren en parinirvana y nos dejen totalmente en el vacío de esos caminos espirituales. Y después la dedicación del mérito. Ahora, si es eso lo que vos decís, sí, son exactamente en la práctica de mandala, uno recita, están extraídos de, el rey de las aspiraciones. Si es eso lo que me preguntás, sí, es así. Al principio es eso, los primeros versos, digamos que son, por ejemplo, quizás un cuarto de todo, son los que recitamos en mandala. Sí, acá te pregunté lo de Manjushri porque el texto que tenemos en la página comienza homenaje al noble y siempre juvenil Manjushri y está acompañado por su imagen. Sí, no sé muy bien por qué dice eso, pero vos viste que al final también dice Jampel Pao Chita Chiempata, es decir, Jampel Pao, ¿quién es? Manjushri, así como Manjushri y los otros omniscientes dedicaron el mérito, o sea que mezcla Manjushri, Samantabhadra, mezcla a todos ellos. No sé muy bien por qué uno utiliza o al principio le rinde homenaje a Manjushri. No sé, yo lo saqué, esa traducción la basamos en el texto que recitamos siempre con las enseñanzas que yo estoy tomando del Kempo, y siempre hacemos una oración a Manjushri, y como todo lo que sea enseñanza tiene que ver con Manjushri, es quizás entonces esa versión ¿cómo se llama? Este rey de las aspiraciones empieza con eso, porque en ese texto lo pusieron así, pero no creo que signifique que las haya escrito Manjushri. ¿Qué significa la aspiración de no alcanzar la iluminación hasta que el último ser ilumina? Cosa que me parece imposible. Sí, es bastante imposible. Pero es tan grande la aspiración ahí, digamos, esa es en cuanto a la aspiración que uno tiene, que no tiene ningún tipo de límite. Hay tres tipos de aspiraciones. Una que es la del rey, yo quiero iluminarme porque desde ese nivel de Buda voy a poder ayudar a muchos seres, mucho más que si fuera todavía un ser samsárico. Entonces uno aspira a liberarse primero, a iluminarse y desde ese nivel de iluminación trabajar para todos los demás seres. Hay otro que es el del botero, es decir, el que cruza el lago junto con gente en su bote, todos al mismo tiempo. Y el último, que es el más amplio, el más excelso, que es, y no todos los bodhisattvas lo tienen, que es el de Manjushri, de Cheresi, por ejemplo, que es que no se van a iluminar, no, la aspiración es que no van a entrar en el estado de la budidad completa hasta no haber iluminado a todos los seres. Ahora, lo que pasa es que cuando uno tiene una expansión de mente tan grande, de esa manera se iluminan más rápido que todos los demás. O sea que ya es un Buda, Cheresi ya es un Buda, aunque tenga esa aspiración. Y va a seguir manifestando continuamente, no va a decir, bueno, hasta aquí ya manifesté y ya dejé. Él va a seguir manifestando hasta liberar a todos los demás seres. Vimalamitra, por ejemplo, que es un grandísimo maestro del Dzogchen, su aspiración es seguir emanando formas para ayudar a liberar a todos los seres mientras dure todo este kalpa en el cual este mundo esté funcionando. Entonces en este mundo va a seguir funcionando y va a seguir emanando distintas emanaciones de maestros. Vimalamitra, Vimalamitra y Guru Rinpoche son los dos que introdujeron el budismo al Tíbet, es importantísimo Vimalamitra, hasta que este mundo se destruya, por ejemplo. No dice hasta forever and ever, no sé muy bien si por ahí después va a otra dimensión, pero su aspiración es que va a seguir emanando en este mundo hasta que este mundo se destruya. Entonces, bueno, también ahí tenés otra visión de cómo es, ¿no?
Bueno, acá puede suceder que a veces estemos más conectados con las meditaciones, a veces no. Me da mucha culpa que eso me suceda. No tenés que tener ninguna culpa, eso sucede y simplemente, aunque medites 2 segundos de tu sentada, eso vale la pena. O sea que no te sientas mal, seguí intentando y seguí fortaleciendo tu concentración, tu presencia mental. Eso es lo único. Y si un día no podés y otro día por ahí te sale mejor, no pasa nada. Nuestra mente es errática porque siempre estuvo desordenada. Hemos tenido infinitas vidas totalmente instalados en la distracción y, digamos, afuera de cualquier tipo de presencia mental. En esta vida y ahora que estamos en contacto con el Dharma es que estamos tomando conciencia de lo importante que es cultivar ese estado de la mente presente y no ausente. O sea que desde ya vamos a tener bastantes dificultades en cultivar la presencia. Es como un rollo de papel que está enrollado mucho tiempo, como los rollos antiguos del fax, ¿se acuerdan? Que cuando uno lo abría, si soltás la hoja empieza y se vuelve, simplemente vuelve por hábito, porque siempre estuvo enrollado. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Un momento de presencia, pero tenemos enormes hábitos a volver a la distracción. Y bueno, tenemos que lidiar con eso. Con poner nuestro mejor esfuerzo, ya con eso es suficiente para no sentirte culpable. Bueno, ¿cómo se llamaba el libro que recomendaste? Es Tú también puedes ser budista, creo que es. Tú también puedes ser budista en castellano. Creo que cambió el nombre, pero si googlean, tú también puedes ser budista o Dzongsar Khyentse, por ahí aparece el nuevo nombre. Si van a Jenny o alguna librería, lo van a ubicar con ese nombre o con el nombre nuevo. En inglés es What Makes You Not a Buddhist. Es el mismo libro, pero bueno, ahí está. Acá Carola lo escribió para todos. Bueno, vamos a dedicar el mérito y nos despedimos entonces el domingo que viene. Ya el otro domingo no, porque estamos con el retiro de Kilung Rinpoche y como empieza un sábado, el domingo justo a esas horas voy a estar traduciendo, pero bueno, ese es, digamos, lo que va a suceder. Pero el domingo que viene voy a estar, digamos, todavía tenemos una sesión. Sunam Dhamje Segbane Thune Nebe Ranam Pamje Chegan Che Vala Drubai Sibe Zole Droa Droa Yeah. Ok, nos vemos el domingo que viene.